¿Qué tal, doctores? En esta ocasión vamos a hablar sobre los signos vitales. Para empezar, queridos doctores, los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y esencialmente nos brindan datos o cifras que nos darán pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o la evolución, ya sea positiva o negativamente. Los signos vitales van a incluir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura corporal, y por último la oximetría. Primeramente, doctores, vamos a hablar sobre el pulso arterial y la frecuencia cardíaca. El pulso arterial, como vemos aquí, es la onda pulsátil de la sangre que es originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Representa el rendimiento del latido cardíaco y la adaptación de las arterias. Ahora, la velocidad del pulso, doctores, es decir, los latidos del corazón por minuto, representa a la frecuencia cardíaca. Otra cosa que no tenemos que olvidar son las características que nosotros tenemos que saber a la hora de palpar el pulso arterial. Van a ser la frecuencia, el ritmo, el volumen o amplitud y la elasticidad. Ahora, ¿cuáles son los sitios para tomar el pulso? Son varios. Vamos a encontrar el pulso temporal, pulso carotídeo, pulso braquial, radial, femoral, popliteo, pedio, tibial y apical. Esas son las zonas de pulso, doctores. Ahora, los valores normales de la frecuencia cardíaca o el pulso arterial van a ser de 60 a 100 latidos por minuto, y las alteraciones que vamos a encontrar va a ser una taquicardia sinusal, que va a ser una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, y la bradicardia sinusal va a ser una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Pulso arterial y frecuencia cardíaca. Segundo, vamos a hablar sobre la temperatura corporal. La temperatura se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica. La temperatura corporal representa al equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando el calor producido es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. Los valores normales de la temperatura corporal, doctores, van a ser de 36,5 a 37,5 grados centígrados. Las alteraciones como la hipertermia va a ser mayor a 40 grados centígrados y la hipotermia es menor a 32 grados centígrados. También vamos a encontrarnos la febrícula, que va a ser de 37,6 a 37,9, y la fiebre va a ser mayor a 38 grados centígrados. Temperatura corporal. Tercero, doctores, la presión arterial. La presión arterial se refiere a la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Ahora, la contracción y la relajación del corazón va a determinar la presión sistólica y la presión diastólica. Los valores normales de la presión arterial van a ser una presión arterial sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. Las alteraciones que vamos a encontrar van a ser la hipertensión con una presión sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio. La hipotensión, doctores, va a ser una presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de 60 milímetros de mercurio. Presión arterial. Cuarto, doctores, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. A la hora de nosotros tomar la frecuencia respiratoria es muy importante también tener en cuenta el esfuerzo que hace el paciente para respirar, la profundidad de respiraciones
el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. También, doctores, el ciclo respiratorio comprende de una fase de inspiración y otra fase de expiración. Los valores normales de la frecuencia respiratoria van a ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Las alteraciones como la bradipnea sería menor a 12 respiraciones por minuto y la taquipnea sería mayor a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué es la apnea, doctores? Son la ausencia de movimiento respiratorio. Y la hipernea son las respiraciones profundas y rápidas que son mayor a 20 respiraciones por minuto. Frecuencia cardíaca. Quinto, doctores, la oximetría. La oximetría de pulso es la medición no invasiva de oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Su valor normal va a ser una saturación de oxígeno mayor al 95%. Se considera hipoxia cuando la saturación de oxígeno es menor al 93%. Y se considera una insuficiencia respiratoria a una saturación de oxígeno menor al 90%.